ustedes por permitirme estar con todos ustedes. Muy buenos días con todos. Antes de comenzar, quiero recordarle a todos los asistentes que en el lado derecho de sus pantallas encontrarán un módulo de preguntas en el cual pueden consignar todas sus dudas y al final de la presentación Gonzalo les estará dando respuesta. Este webinar está siendo grabado y posteriormente será enviado un link para que puedan acceder a la grabación. Gonzalo, ahora sí, muchas gracias nuevamente y da paso a tu presentación. Gracias, Fabio. Muy buenos días con todos. Como bien les estabas contando a todos ustedes, yo trabajo aquí en Lima, Perú, en la empresa Telvicom. Es una empresa de video integradora de sistemas audiovisuales. Somos representantes de AYA. Aquí les cuento un poquito más de lo que también les estás diciendo. Yo trabajo en el área de pre y postventa de video profesional, en el área de proyectos también de la empresa. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y tengo especialidad en Técnicas y Tecnologías Digitales. Para mí es un gusto estar con todos ustedes, igual siempre dispuesto a poderlos atender. Al final les voy a pasar mis datos para que si tienen alguna consulta o algo no haya quedado claro, podamos conversarlo sin ningún problema. Para empezar a hablar sobre las soluciones que tiene Haya sobre 12G SDI, es importante recordar y también analizar qué cosa es SDI. Entonces me gustaría iniciar recordando un poco sobre lo que es SDI, ¿no? Y sabemos que SDI, que viene de las siglas en inglés de Interfaz Digital Serial, es una de las familias de interfaces de video que se utilizó desde 1989, reglamentado por la Society of Motion Picture and Television Engineers, ¿no? La SMPT, que es utilizada principalmente para la transmisión de señales de video RGB. Como bien sabemos, las señales de video RGB son señales de video sin compresión y sin encriptación. Una de las características o lo importante que hay que tener en cuenta con respecto a eso es que lo que se busca es que por medio de esta señal y a partir de la reglamentación que nos plantea la SMPT es buscar poner orden, interoperabilidad y consistencia en el mundo del video digital. Es muy importante también mencionar de que se utiliza mucho la señal SDI para la transmisión de paquetes de datos también y color bars en el caso de las señales HD SDI. Eh, es importante también analizar un poco las ventajas que nos permite tener SDI. Si bien eh, nosotros sabemos qué cosa es ese SDI, tenemos que comprender claramente por qué muchas empresas, muchos medios de comunicación, muchos videógrafos, canales buscan utilizar SDI y es justamente porque dentro de todas las familias que nos plantea el mercado, SDI nos da una serie de ventajas muy interesantes para analizar. La primera, por ejemplo, es que nos da imágenes libres de latencia. Las imágenes libres de latencia básicamente se refiere al hecho de que las señales SDI transportan señales digitales sin compresión y sin latencia a través de los ya conocidos cables coaxiales y eso nos permite tener una imagen bastante nítida, bastante estable, bastante aceptable para lo que nosotros buscamos dentro del mercado broadcast y de video. Otra posibilidad muy interesante que nos plantea el SDI es esa intención de escalabilidad que justo lo mencionaba también Fabio al inicio. Nosotros podemos, sin ningún problema, variar o variabilizar los tamaños de estándares, los tamaños de opción, de tamaño de acuerdo al tipo de flujo que vayamos a utilizar. O sea, con SDI podemos utilizar flujos de trabajo en 4K, en Ultra High Definition en el caso televisivo, eso lo vamos a leer luego también, o incluso con lo que ya se implementan en muchos modelos, por ejemplo, de cámaras, que es el 3G SDI o el 6G SDI en algunos otros casos. La posibilidad de escalabilidad es lo que nos va a permitir también poder llevar esta señal a estándares mucho más grandes y el uso justamente del 12G SDI. Otra posibilidad interesante, otra ventaja que nos permite tener el SDI es la conectividad. Normalmente nosotros relacionamos muchas veces las señales SDI y las confundimos con los conectores BNC.
Cuando nosotros hablamos de SDI, normalmente se nos viene a la cabeza el tipo de conector BNC, que es tradicional, eh, muy utilizado en muchos centros de producción, pero en realidad más allá de eso es que este conector nos permite un mecanismo de bloqueo bastante resistente frente a otras alternativas justamente también de transmisión. Entonces, al momento de nosotros utilizar este tipo de conectores, por ejemplo, más allá de que se utilizan en la mayoría de equipos tradicionales y en el mercado, eh, nos ayudan a tener mayor seguridad en el escenario, seguridad en un estudio y lo protegen de cualquier tipo de desacoplamiento o cualquier actividad accidental. Otra ventaja que me parece súper importante mencionar es el hecho de la longitud. Si empezamos a compararlo frente a otros tipos de familias o frente a otras alternativas de transmisión de video, como por ejemplo los cables HDMI, solo tenemos la alternativa de poder utilizar un metraje bastante limitado. Entonces esto no nos ayuda a poder tener longitudes muy largas. Evidentemente necesitamos a veces de amplificadores o repetidores para que podamos generar la misma intensidad de señal con las que iniciamos. Entonces, en SDI, en realidad nosotros vamos a tener la posibilidad incluso de podernos ir hasta 300 metros en el caso de acuerdo al fabricante o tipo de señal que mandemos. Y ahora, justamente con lo que vamos a ver con lo de 12G SDI, tenemos también la posibilidad de poder irnos hasta 10 kilómetros desde la fuente, gracias justamente a las alternativas que nos va a dar AIA. Entonces, dentro de una de las ventajas, sin duda, la posibilidad de llegar o tener mayor alcance de longitud eh, nos va a facilitar muchas veces el trabajo. Otra ventaja, sin duda, es la seguridad, porque como ustedes saben, la señal SDI se manda siempre por cables coaxiales y los cables coaxiales siempre han funcionado como sistemas de transmisión punto a punto. Entonces, nos ayudan a garantizar la seguridad porque no se puede distribuir más que se conecte a un solo lugar, a un solo punto de distribución. Si yo quisiera tener mayores alternativas de distribución, necesitaría de ese punto empezar a generar un, un amplificador que me permita enviar mayor señales. Dentro de las otras ventajas que podemos ver es la posibilidad que también la SMPT Timecode, o sea, el registro que nos pide la SMPT con respecto al código de tiempo, también es una posibilidad de transmisión dentro de la señal. No solamente enviamos el video, sino también podemos enviar códigos de tiempo eh, para que nosotros podamos utilizar estos datos para eh, flujos de trabajo en donde ameriten el desarrollo o la comunicación entre más y un equipo que manejen el mismo sistema de comunicación. Es algo que, por ejemplo, HMI no nos permite. Otra posibilidad que nos da son los datos ANC, que también son una forma de datos que nosotros podemos transportar por medio de CDI, y justamente son estos datos auxiliares que a veces nosotros conocemos como ANSC o también como metadata. Gracias a la tecnología que nos permite SDI, no solamente hablamos de enviar señales de video o también timecode, sino también de la metadata propia de la información que nosotros estamos enviando desde el punto de origen. Y por último, que también me parece algo importante de analizar, es el tema del costo. O sea, frente a otras alternativas que nos da el mercado, pues SDI sabemos muy bien de que es bastante, mucho más conveniente en cuestiones de costo por debajo del mercado frente a lo que nos puede, por ejemplo, costar HMI o alguna otra alternativa. Entonces, en líneas generales, pues el trabajo por SDI sin duda es un flujo que ya se viene implementando desde hace muchos años y que si nos ponemos a revisar, nos van a dar bastantes alternativas de posibilidad de conectividad y que evidentemente por eso es que todavía los fabricantes y las empresas siguen desarrollando productos para poder trabajar con esto. Ahora, vamos a entrar un poco más a la parte de 12G SDI y por qué es tan importante.
Entonces, justamente como les iba mencionando, a medida de que va avanzando la tecnología del video, se han empezado a implementar nuevos estándares para la resolución, velocidad de cuadros y profundidad de colores en SDI, de tal manera que se puede manejar un mejor ancho de banda. Entonces, cuando hablamos de 12G SDI, y para entender un poquito más, me gustaría contarles un poco sobre qué es 4K. Y ustedes saben que cuando estamos mencionando 4K hablamos de más o menos 4000 píxeles aproximadamente superior, es decir, 4 veces más la resolución de la versión más alta de HD, que es 1080. Algo que también es importante recordar es que en broadcast el 4K, llamado Ultra High Definition, tiene una resolución de 3840 píxeles por 2160. Y en DCI la resolución es de 4096, es decir, 17% más, por 2160. Y hubo un pequeño error en la diapo, es 2160. Pero ambos tienen una velocidad de 12 GHz. Es ahí donde aparece el término de 12G SDI. Eh, Hay que ver también de que en el futuro muchas de estas estaciones de televisión, muchas de las productoras van mejorando y van necesitando mayor ancho de banda para el manejo del tipo de cámaras que están adquiriendo. Hemos visto cámaras en el mercado que botan salidas hasta de 6G SDI y recientemente Sony, por ejemplo, ha lanzado una cámara que ya tiene flujos de trabajo en 12G SDI con esta cámara Venice que han lanzado recientemente. Lo bueno, para poder entender dentro de todo, es que el 12G SDI es totalmente compatible con todas las versiones anteriores y, por supuesto, con las herramientas correctas, nosotros podemos hacer de que la infraestructura actual que tiene algún medio, algún canal, alguna productora, pueda escalar sin ningún problema a las opciones de SDI en 12G y Haya nos ofrece pues una gama de productos para facilitar justamente esta transición. Las ventajas en SDI 12G básicamente está en que nos ofrecen velocidades de datos nominales para la transmisión de señales de video digital sin comprimir, es decir, vamos a tener más velocidad, vamos a tener la posibilidad de poder tener mayor información y obviamente mayor cantidad de datos al momento de requerir el tipo de señal. Otra opción que nos da, o otra ventaja que nos permite el hecho de trabajar con 12G SDI es la capacidad de manejar señales de 4K o Ultra High Definition de alta velocidad de cuadros de un color profundo a través de un solo cable. Entonces, eso nos permite, pues, seguir manteniendo el flujo de trabajo que ya se ha implementado en muchos centros de video, seguir trabajando con un solo cable y gracias a la posibilidad de tener una mayor cantidad de ancho de banda, podemos incluir incluso hasta 100 o 120 frames por segundo, ¿no? Cuadros por segundo. Por otro lado, 12G SDI también tiene una alternativa muy interesante para poderlo trabajar por fibra óptica y como les mencionaba hace un momento, si nosotros lo trabajáramos por ahí desde la fuente, podemos alargar las distancias sin problema y llegar incluso hasta los 10 kilómetros que buscáramos, ¿no? De acuerdo al tipo de equipamiento que nosotros utilicemos. Para esto, como bien les mencionaba, pues haya empezado a desarrollar una serie de equipos, una serie de soluciones para poder desarrollar esta transmisión. Aquí les quiero presentar justamente las soluciones que tiene Haya en 12G SDI y que ustedes pueden, sin duda también al final, si tienen alguna consulta, pueden pueden hacerla sin problema. En principio tenemos los mini convertidores de Haya. Aquí les estoy mostrando los modelos que tengo de los mini convertidores. Tengo el 12GM, 12GDA, el HI5 12G y el HA5 12GT. Vamos a ver básicamente cuál es la diferencia entre cada uno de estos. Por ejemplo, el 12GM es un convertidor compacto que transporta SDI, que permite la conversión de 12G SDI a Quad-Link 3G SDI, como también
o sea, inversamente, de Quad-Link 3G SDI a 12G SDI. Esto está diseñado para flujos de trabajo en 4K, Ultra High Definition, 2K, HD, SD y también cualquier tipo de conversión de señal de SDI de enlace cuádruple. Eh, es importante mencionar de que este convertidor nos permite recepcionar hasta 4 entradas SDI o, en su defecto, una señal de SDI 12G y poderlo convertir a 3G o 6G en el caso de que sea necesario. Otra alternativa que nos ofrece Haya es un mini convertidor que es de modelo 12GDA. Este es un amplificador de distribución y me permite tener hasta 6 terminales de salida SDI. Es decir, nosotros podemos conectar una señal por SDI 12G y podemos tener hasta 6 salidas, ¿no? Ya sea en 6G, 3G, HD o SDI. Lo importante o lo interesante que tiene este equipo es que ofrece una detección automática de entrada. Entonces, nosotros vamos a poder identificar rápidamente cuál es el tipo de señal que estamos buscando o requerimos convertir, ¿no? O sea, es un equipo que nos va a permitir también poder hacer esa escala. Luego tenemos también otro mini convertidor que es el HI5 12G y que es un convertidor de señal de 4K, Ultra High Definition, 2K o HD 12G SDI a una salida HDMI 2.0. Hay quienes todavía necesitan convertir estas señales y trabajar con HDMI, entonces nosotros podemos justamente hacer esta conversión sin problema. En este modelo que está en pantalla, ustedes pueden encontrar también de que hay un terminal de fibra. Este terminal de fibra es un terminal bastante interesante porque nos va a permitir alargar las distancias, ¿no? O sea, si tenemos la señal 12G SDI que viene por fibra, nosotros podemos sin duda también poder alargar las distancias y utilizar la conversión del HDMI. Por último, el mini convertidor HA5 12G también me permite, ¿no? O permite a todos los usuarios convertir una entrada HDMI, aquí es inversa, ¿no? De 2.0 y hasta 8 canales de audio desde una fuente HDMI a 2 salidas de enlace único 12G SDI. O sea, aquí se vería la opción al revés frente al convertidor que habíamos visto anteriormente, el HI5 2G. Así como tenemos los mini convertidores, también Haya nos ofrece unos mini convertidores ópticos, como ustedes pueden ver, todos con un prenombre FIDO, FIDO. Y bueno, FIDO en realidad es una familia de convertidores de fibra óptica, para que lo tengan un poco más claro. Todos son fibra óptica 12G SDI y permite transportar el 12G a distancias de hasta 10 kilómetros. Justamente cuando les mencionaba al inicio que podíamos alargar las distancias con esta familia de convertidores ópticos, nosotros podemos alargar esas distancias sin problema. Esto básicamente cuando se utilizan cables, para que quede claro, de fibra óptica estándar. Todos los convertidores FIDO, para que también no haya duda, cumplen con las especificaciones de la SMPTE y están diseñados para múltiples aplicaciones. El primero que les quiero mostrar es este convertidor FIDO TR12G y es un transceptor de fibra LC. Ustedes pueden ver ahí el terminal LC, es un tipo de conector de fibra y lo convierte a un modo simple, ¿no? SDI de 12G. Para quienes no saben qué es LC, el conector LC es un conector muy pequeño, muy sofisticado y nos permite básicamente hacer una comunicación entre equipos de alta densidad de datos. Existen muchos tipos de conector de fibra, este es uno de los más comunes y también de los más utilizados. Tenemos esta alternativa, luego tenemos también el mini convertidor óptico FIDO T12G, que es un transmisor también de fibra, pero a diferencia del anterior, este es de un solo canal, este es un tipo de convertidor
o de conector, perdón, que se llama SC y es un conector justamente de bajas pérdidas, ¿no? Es muy utilizado en instalaciones y también se aplica en redes o en circuitos cerrados de TV. Eh, ahora que se está implementando mucho el trabajo con fibra. Este también nos permite hacer una conversión de fibra y termina en un terminal 12G SDI por SDI. El siguiente es el FIDO R12G. Este, a diferencia del anterior, es un canal de fibra de ingreso y aquí me está botando simple dos señales SDI por 12G SDI, ¿no? Aquí no hay mucho que ahondar, es simplemente un convertidor. Y este, al igual que el inicio, tenemos un transmisor de fibra LC, el tipo de conector que ustedes pueden ver, a un modo simple SDI también 12G. ¿Ok? Entonces aquí nosotros podemos introducir una señal 12G SDI por conector BNC y convertirlo a fibra por medio de este mini convertidor. Otra alternativa que nos ofrece es el FIDO 2R12G, que es un convertidor de fibra con conexión LC de modo simple, como el que están ustedes viendo en la imagen, y se va a dos canales de recepción, ¿no? De salida 12G SDI, que es la parte eh, distinta o al revés frente al anterior. Luego tenemos también sincronización de cuadros y conversores. Estos son equipos que se montan dentro de una sala de servidores también. Y también nos van a ayudar justamente a poder hacer una conversión de los propios cuadros o también de los datos que nosotros querramos enviar. Aquí, por ejemplo, tenemos el FSHDR, que es un convertidor y sincronizador a la vez de cuadro universal, que está diseñado específicamente para satisfacer los requisitos de audio, video y algo importantísimo que tiene este equipo es la posibilidad de trabajar con el High Dynamic Range, el rango dinámico alto, para que nosotros podamos sin problema hacer las variaciones, ya sea el flujo de trabajo en 4K, en Ultra High Definition, en 2K o en lo que fuese, podamos trabajar con el High Dynamic Range y hacer toda la codificación de conversión o sincronización de la señal para flujos de trabajo en 12G SDI, ¿no? Este equipo tiene terminales con conector BNC y también se puede remotear por medio de la red. El otro equipo es el FS4 y es un sincronizador de cuadros 4K, HD, SD o 4K, Ultra High Definition de 4 canales y convertidor cruzado hacia arriba hacia abajo. Es un escalador, nos va a permitir poder variabilizar el nivel de velocidad en gigahertz que querramos porque vamos a poder escalar la señal. También es de montaje y ustedes lo pueden utilizar en un equipo o en un rack porque la medida es de una unidad de rack. Si seguimos revisando un poco lo que nos ofrece AIA, tenemos aquí los enrutadores, tenemos dos tipos de enrutadores, ya sabemos que son estos enrutadores, son muy conocidos y muy populares en el mercado. Tenemos el primero, el Kumo 3232 12G. Este es un enrutador compacto, como ustedes pueden ver, de 2 unidades de rack y aquí pueden entrar 32 señales y salir 32 señales en 12G SDI. O sea, es una alternativa bastante interesante para quienes ya deseen implementar todos sus flujos de trabajo en 12G. Otra opción que tenemos, o algo más pequeño, de una unidad de rack, es el Kumo 1616 12G y básicamente lo que hace es lo mismo, enrutar las señales de 16 entradas y 16 salidas por 12G SDI. Bueno, en conclusión, eh, con la tecnología de transmisión de video digital y como podemos darnos cuenta que está en constante evolución, AYA nos está brindando
una cantidad de propuestas, una cantidad de equipos, para que todos aquellos que se dediquen al video profesional puedan desarrollar sin ningún problema sus flujos de trabajo en 12G SDI y que quede claro que la implementación del flujo de trabajo en 12G SDI nos permite tener mayor capacidad de ancho de banda, nos permite alargar distancias en la transmisión del video, como también nos permite manejar señales de gama alta como 4K Ultra High Definition a través de un solo cable. Entonces, eh, de alguna manera es una alternativa bastante interesante si es que quisiéramos indagar un poco más sobre la tecnología y sobre todo tener una capacidad de alargamiento de distancias sin problemas. Esto es todo conmigo. Quiero agradecerles. Aquí les dejo también mis datos por si es que algo no haya quedado claro y dispuesto a escuchar sus preguntas. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por tu presentación. Les recuerdo a los asistentes que al lado derecho de sus pantallas tienen el módulo de preguntas en el cual pueden consignar todas sus dudas. Hay una pregunta, ¿qué distancias alcanzan los mini convertidores? Bien, Eh, en el caso de los mini convertidores, entiendo yo que se refieren a los primeros que presentamos, a los de la familia 12GM o quizás 12GDA. Todo va a depender de el tipo de conexión que tengan. Si tenemos nosotros convertidores que están trabajando por BNC, podemos alcanzar las distancias tradicionales que nos ofrecen los cables coaxiales, ¿no? Hasta 30 metros o de acuerdo al tipo de fabricante también de cable. Y si quisiéramos alargar, también tenemos un convertidor, mini convertidor, que puede llegar hasta 10 kilómetros si lo utilizamos por la conexión de fibra. Entonces, otra pregunta, ¿cuántos canales de audio transporta una señal 12G? En el caso de los canales de audio, como bien saben, nosotros vamos a cuadruplicar. Si normalmente nosotros en 3G trabajábamos a dos canales o podríamos hacerlo a dos canales, de acuerdo al tipo de flujo, nosotros podemos trabajar hasta 8 canales sin problema. Correcto, bueno, preguntan por la grabación. Les recuerdo a todos que la grabación, este webinar está siendo grabado y posteriormente se les enviará un link para que puedan acceder a la grabación. Bueno, esperamos que hayan más preguntas. Recuerden, al lado derecho de sus pantallas tendrán el módulo de preguntas para resolver todas sus dudas. Bueno, Gonzalo, no tenemos más preguntas el día de hoy. Entonces damos por terminado este webinar. Muchas gracias, Gonzalo, por tu tiempo y por haber compartido esta información con nosotros y a todos los asistentes también muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y ya saben que siempre dispuestos a atenderlos en sus consultas. Los invito a que revisen la página web de Haya, donde van a poder encontrar toda la información que hemos revisado el día de hoy con respecto a los equipos que nos ofrecen y si pueden también revisar la página de Telvicom, que es la empresa donde yo trabajo como representantes de Haya, también les vamos a poder dar muchos alcances y información sin problema. Muy amables. A ti, Gonzalo, hasta luego. Hasta luego.